Evo Morales se fue de México rumbo a Cuba. La exministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, dijo que el exmandatario se realizaría chequeos médicos en la isla. Aunque la Cancillería mexicana explicó que se trata de una partida temporal, hay quienes aseguran que Evo podría estar preparando su viaje ahora a Argentina, en donde el presidente electo Alberto Fernández se prometió abrirle las puertas una vez que asuma el poder el próximo martes. A poco más de 3 semanas después de su llegada a México en condición de asilado político, Evo Morales viajó a Cuba. El portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ofreció detalles sobre su salida. Con respecto a la información que circula sobre Evo Morales, precisamos que el día de hoy el señor Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal. Por el momento, esa es la información disponible. La exministra de Salud, Gabriela Montaño, quien le acompaña en el viaje, aseguró a la agencia de noticias Reuters que el motivo del mismo era una consulta médica. Sin embargo, Cuba no sería su destino final. Evo Morales estaría planeando instalarse en Argentina para poder mantener un contacto más cercano con los dirigentes de su partido de cara a los nuevos comicios presidenciales que se adelantan en Bolivia. En diálogo con nuestra cadena aliada en Argentina, Todo Noticias, el dirigente indígena aseguró que no descarta viajar a la toma de posesión del presidente electo Alberto Fernández el próximo martes. Pero no descarta ir a la asunción, a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández. Que no quisiera estar, es un gran deseo. Veremos si participamos o no. Y es que el nuevo gobierno argentino ya había considerado la opción de abrirle las puertas al exmandatario boliviano como asilado político. Argentina es casa de todos los bolivianos y para mí el día que llegue a la presidencia va a ser un honor recibirlo a Evo Morales y Álvaro García Linares en la Argentina. Se los dije el primer día, si hubiera sido yo el presidente le hubiera ofrecido el asilo el primer día. Sin embargo, Morales esperaría a que el nuevo presidente argentino asuma el cargo para poder ofrecerle todas las garantías de asilo y seguridad. Mi primera invitada de hoy es Mariana Gómez del Campo, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado mexicano y actual secretaria de Asuntos Internacionales del PAN. Una buena tarde y bienvenida, ahí la veo en pantalla. ¿Qué tal, Carlos? Encantada de poder estar en tu programa. Es un gusto. Aunque la Cancillería mexicana dice que es un tema temporal, esta salida de Evo Morales, asilado ahora mismo en México, el expresidente de Bolivia, y su secretaria o su exministra, en este caso de Salud, dice que se va a hacer chequeos médicos en la isla. Veo que en México también se está hablando, se está especulando sobre otras razones. Por ejemplo, que la imagen de Evo Morales está dañando la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, frente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué se dice en México sobre esta salida de Evo Morales? Bueno, primero fue muy desafortunado que el gobierno de México tratase como trató a Evo Morales. Le dieron todos, y el gobierno se puso a sus órdenes, a sus pies. Lo recibieron con bombo y platillo, con lujos. Se le dio seguridad, se le dio incluso apoyo del Estado Mayor presidencial y hubo un reproche importante por parte de los mexicanos. Se realizaron diversas encuestas y la gente estaba molesta por el trato que se le había dado, que se le estaba dando a un dictador, a un delincuente electoral y a un personaje que al final del día hizo fraude en su país. Entendemos perfectamente que es importante el tema del asilo político que se le dio a Evo Morales. ¿Por qué? Porque me queda claro que de no habérsele dado el asilo político por parte del gobierno de México, muy probablemente hoy Evo Morales hubiese sido incluso linchado en su país. Y nosotros pues no estamos a favor de un linchamiento jamás, Carlos, que quede claro. Pero una cosa muy distinta es que el gobierno de México haya hecho tanto show, tanto escándalo mediático, incluso le dieron micrófonos a un dictador que afectó mucho a su pueblo. Hoy Bolivia está teniendo gravísimos problemas porque incluso se dice que Evo Morales pues seguía operando desde México y seguramente lo estará haciendo desde Cuba, desde Argentina, desde donde pueda para poder seguir teniendo injerencia en la política de Bolivia y más ahora que hay proceso electoral. En México, ¿qué se dice? Pues se dice también, el día de ayer hubo una reunión muy importante de alto nivel entre autoridades del gobierno
de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Ustedes recordarán que hace unos días, se intercambiaron algunas declaraciones por parte del gobierno de Estados Unidos con México con respecto a los terroristas y cómo serían catalogados todos aquellos que se dedicaran al narcotráfico, serían catalogados como terroristas, y permitía de alguna manera al gobierno de Estados Unidos pues tener injerencia en territorio mexicano. Se dicen algunas columnas que parte del acuerdo para que Trump haya pues retirado este dicho, o por lo menos pospuesto este dicho, es que Evo Morales saliera de territorio mexicano. Eso por un lado. Por otro lado también la afectación a la imagen del presidente de la República. Serían las dos, serían los dos elementos o alguno de los dos por los que Evo Morales deja territorio mexicano, porque además hay que señalarlo, todo esto fue muy rápido, fue muy repentino. De la noche a la mañana, pues resulta que Evo Morales ya estaba fuera de México. De hecho, señora Gómez, ya había anunciado el gobierno mexicano, el propio Evo Morales, que iba a costear él mismo su estadía en México. Allá había como unos días atrás esa desmarcación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de lo que era la figura de Evo Morales ya en territorio mexicano, y sobre todo, como usted lo decía, porque estaba operando políticamente en contra de ese proceso que está viviendo ahora mismo su país, está viviendo Bolivia, buscando nuevas elecciones, designar nuevas autoridades electorales precisamente para ir a un proceso limpio, porque el informe final de la Organización de Estados Americanos aseguró y concluyó que hubo manipulación dolosa del proceso a favor del gobierno, a favor del presidente, que en ese momento era precisamente Evo Morales. Sí, yo creo que el informe entregado por la Organización de los Estados Americanos fue un informe contundente, deja claro que Evo Morales no hizo correctamente las cosas, y por eso también la molestia del pueblo boliviano. Lo que sí tengo claro es que el gobierno de México, dudo muchísimo, Carlos, que haya sido un factor de imagen, de mala imagen, que estuviera afectándoles en las encuestas, porque parece que el tema de las encuestas no les importa mucho. Han hecho lo que les ha dado la gana desde el día 1, insisto. Nosotros como oposición no podemos oponernos al asilo político de nadie. Por encima de cualquier otra cosa está la dignidad de la persona, está la vida de una persona. Lo que sí no debemos permitir, y fue mucho el enojo y se vivió en la marcha del pasado 1 de diciembre, que salimos a marchar pues alrededor de 200,000 mexicanos que no estamos de acuerdo en la forma en la que López Obrador está conduciendo al país, y entre muchas otras cosas en la manera en la que condujo el proceso de Evo Morales. ¿Por qué? Porque, insisto, se le trató como rey desde el día 1, fue un avión del Estado Mayor Presidencial por él a Bolivia, cosa que jamás se había visto en la historia de México. Por lo general, si se le da asilo a un personaje, se les da asilo en las embajadas correspondientes a en la Embajada de México en Bolivia, ahí se le da el asilo. Me queda claro que el ambiente estaba muy caliente, muy difícil, pero tanto así como para enviar un avión del Estado Mayor Presidencial cuando es un gobierno disque austero. Yo me pregunto qué pensarán hoy los argentinos de tener a un personaje como Evo Morales orquestando y trabajando en contra de su país, que es Bolivia, y viendo de qué manera alebresta a la población y de qué manera coordina o trata de manipular todas estas revueltas sociales que hemos visto en las últimas semanas en Bolivia. Yo espero que se puedan dar elecciones limpias, transparentes, elecciones democráticas, en donde verdaderamente los bolivianos salgan a votar sin la presión del gobierno saliente, que es el gobierno de Evo Morales, que había una manipulación tremenda que todos sabemos. En algún momento, señora Gómez, de esta estadía de Evo Morales, expresidente de Bolivia en México, asilado político además,
¿Se presentaron manifestaciones, por ejemplo, de mexicanos en rechazo a la figura de Morales en territorio mexicano? Sí, sí lo hubo. El 1 de diciembre quiero compartirles que en el Monumento a la Revolución se escuchaban consignas que decían: fuera Evo Morales de territorio mexicano, no te queremos, aquí no eres bienvenido. Y podíamos escuchar diferentes consignas a lo largo de la manifestación. Incluso yo lo hice notar en las redes sociales, dejándole claro al gobierno que un dictador como Evo Morales no era bienvenido en México. Claro que el pueblo mexicano, y además hubo muchas encuestas, hubo encuestas en donde la gente no estaba a favor de cómo habían hecho las cosas, no estaba a favor en cómo se le había recibido a Evo, en el trato que se le estaba dando. Insisto, tenemos un gobierno que hoy habla de austeridad, hoy habla de pues no más gastar el dinero, y de repente ves a Evo Morales en una camioneta blindada por las calles de la Ciudad de México, con Estado Mayor Presidencial a sus órdenes, con su equipo de trabajo incluso, y bueno, pues sabemos que le dieron casa, vestido y sustento. Claro que hay enojo, y además dejándose placear en restaurantes de lujo. Insisto, todo esto generó mucha molestia entre los mexicanos. Y bueno, tuvieron que ser los Estados Unidos los que, eso es lo que todos suponemos, porque fue justo cuando se da la reunión con el procurador de los Estados Unidos cuando Evo Morales deja el territorio mexicano. Y ustedes sabrán que López Obrador, al personaje que sí le hace caso, es a Donald Trump. Cuando Donald Trump le pidió que detuviera a los migrantes en la frontera sur, bueno, pues López Obrador lo que hizo fue dirigir la Guardia Nacional para detener migrantes, cosa que también cuestionamos. ¿Por qué? Porque México está hoy muy mal en temas de seguridad, y tener a la Guardia Nacional operando completamente para atender nada más la detención de migrantes, me parece que para eso no fue creada desde el Senado de la República. Usted dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso a los pies de Evo Morales, expresidente de Bolivia, porque renunció el Estado mexicano. Dice que se movilizaba en camionetas blindadas, le dieron casa, le dieron Estado Mayor Presidencial para su custodia, es decir, todo un aparataje. ¿Debería el gobierno de AMLO entregar cuentas, responderle al mexicano, claro, a cualquiera en México que quiera saber cuánto se gastó, por ejemplo, en la estadía del presidente Morales? Bueno, de hecho, esta información ya se le está solicitando desde el día de ayer al canciller, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Le solicitó concretamente que entreguen un informe de cuánto se le invirtió a la estadía de Evo Morales, que fue casi un mes. ¿No? ¿Cuánto nos costó a los mexicanos tenerlo aquí? Porque, insisto, se le dio casa, vestido y sustento, no nada más a él, sino a su vicepresidente y a todo su equipo de trabajo. Los mexicanos merecemos una explicación al respecto. Ahora Evo Morales se piensa, se cree, se especula que tiene planeado irse a la Argentina, porque Alberto Fernández asume el poder el próximo 10 de diciembre, y le ha ofrecido abrirle las puertas del país para garantizar su seguridad, su estabilidad. Por supuesto, ese gobierno de Argentina que va a asumir el poder está a favor de esa teoría que también apoya a México, que es que en Bolivia se le dio un golpe de Estado a Evo Morales. Bueno, pues habría que esperar cómo lo toman los argentinos. Al final del día, el presidente electo pues no tuvo un voto contundente por parte de la población. La oposición también tuvo una votación muy alta. Entonces habría que ver cómo responden los argentinos. Lo que sí te puedo asegurar, Carlos, es que a nadie le gusta tener en su territorio a un dictador, y más que se le esté tratando como rey, cuando todos sabemos que el que dio el golpe de Estado en Bolivia fue el mismísimo Evo Morales. ¿Por qué? Porque se robó la elección. Hizo todo lo que estaba en sus manos para aferrarse a la silla, y por eso el pueblo se enojó, se molestó, y han estado pasando todas las revueltas que ya hemos visto en las calles, pero al grado de ver a la población que se haya metido en su casa, bueno, me queda claro que había un enojo tremendo.
Entonces veamos, ya veremos más adelante cómo reaccionan los argentinos ante esta visita, que estoy segura pues es una visita que no va a ser vista con buenos ojos. Por eso lo que hace Evo y por eso esta coincidencia de justo cuando se reúnen autoridades de Estados Unidos con autoridades mexicanas y que se hayan llegado a acuerdos y que ese mismo día haya salido Evo Morales de territorio mexicano me hace pensar completamente que fue un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno de México. Cierro con esto. ¿Por qué? Porque si Evo Morales no se hubiera ido a Cuba. ¿Por qué? Porque si no desde el principio hubiera elegido Cuba como el país al que le estaría solicitando asilo político, y no fue así, prefirió México, ¿no? Porque sabía que aquí en México iba a vivir como rey. Esa es la realidad. Señora Gómez, cierro con esto. Una opinión más ya para cerrar la entrevista y tiene que ver con cómo queda México al no decir nada después que el jueves pasado se emite este informe final de la OEA que concluye, como ya lo decíamos, con manipulación dolosa de todo, no de una parte del proceso electoral, de todo el proceso electoral, que pondría en este caso a Evo Morales en una situación de desconfianza, como dice usted, de haberse prácticamente robado la elección. Y México, ¿cómo queda frente a la OEA cuando no dice nada sobre este informe? Terrible, ¿no? Para mí es una pena la posición que ha asumido México en la Organización de los Estados Americanos, esto por un lado, y total incongruencia, porque López Obrador denunció tantos años que le habían robado la elección y ahora resulta que cuando sí le prueban a uno de los suyos, como es Evo Morales, que él sí se robó la elección y que están las pruebas, él lo que hace es guardar silencio, un silencio que lo hace cómplice de lo que Evo Morales hizo en Bolivia. Por eso yo celebro y me da pena que haya tenido que ser a través de la presión de Estados Unidos, pero celebro que se haya ido de territorio mexicano, que busque el asilo en cualquier otro país, pero sí dejar claro, México no queda bien, no nada más ante los ojos de la Organización de los Estados Americanos, sino no queda bien ante el mundo entero. ¿Por qué? Porque aquí debiéramos estar peleando porque se respete la democracia, los derechos humanos, las libertades. Y si no se respeta nada de esto es porque en mucho de esto no cree el actual gobierno, la Cuarta Transformación no cree en esto. Y los hemos visto actuar amenazando con apoderarse de todas las instituciones, violentando la división de poderes. Y bueno, hemos tenido problemas serios tanto en Cámara de Diputados y sobre todo en el Senado de la República. Es Mariana Gómez del Campo, expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado mexicano. Además, es la actual representante, es la secretaria de Asuntos Internacionales del partido PAN en México. Quiero agradecerle que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Tenga usted una muy buena tarde. Hasta la próxima. Encantada de hablar con ustedes. Un saludo a todos los que nos están viendo. Hasta pronto. Gracias.